iba a entrar a estudiar con personas de 17, 18, 19 años. Y yo entré como derrotada, o sea, yo entré como, no, soy una vieja casa, me siento como si tuviera un uniforme de colegio y la lonchera, es como, la señora. Sí. Como, mira, te presto la navaja con la que rodamos La Estrella del Sur. Y yo, entonces era como el objeto preciado, como la navaja, o sea, no eran las cámaras, ni las luces, ni la navaja. Pero el punto fue voltear a mirar a mi equipo y verlos supremamente felices. O sea, fue como, lo tengo que hacer por ellos. Ay. Y van a sentir que los van a robar, y van a sentir, o se van a embarrar los zapatos. Pues en mi estilo de escribir o las historias que cuento, siempre está presente el vacío, siempre está presente no pensar en un futuro. Tienes que crecer a las malas y así es la vida es dura, la vida es difícil, la vida sale todo triste de acá. Y yo que tengo un corazón tan puro y que quiero amar, y que eso suena como a Betty. No, nadie me da la oportunidad de mostrar cuánto puedo amar, algo así. Eso lo cortas, ¿no? No, esto es lo más bacano, esto lo voy a poner en el short al No. comienzo. Mentiras. Hola a todos, bienvenidos a su cuarto capítulo del podcast El Viaje del Héroe. Hoy tenemos a Liz Rátiva. Ella es la directora del cortometraje Verdad o Reto. Forma parte de la selección oficial del festival en la categoría de ficción. ¿Cómo estás, Liz? Bien, súper. Gracias por la invitación. ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad sí, pero nada, sé que Pero pues irá un fluyendo. cafecito Sí. nos ayuda a bajar un poco la ansiedad. Sí. Es normal uno estar como hablando de sus cortos cuando uno en realidad está siempre detrás de cámaras, no al frente, ¿no? Sí, no, a mí esta posición de estar delante de una cámara siempre me pone así, pero tengo fe en la conversación No, y la que ya se me va a conversación. olvidar. La conversación va a ser muy amena y además que lo que pasa con esta conversación en torno a estos podcasts, que pues si no lo han visto en los capítulos anteriores, esta conversación nace estructurada en el viaje del héroe de Joseph Campbell. Son 12 pasos aproximadamente que forman más o menos como un viaje que se utiliza mucho en cómo se escriben las películas. A mí me interesó mucho eso para entender las historias de ustedes como creadores, porque yo también soy creador, entonces pues para mí eso es algo del día a día, es enfrentarse uno a un llamado a la aventura, a una caverna, a muchas pruebas, a enemigos internos y externos, a un montón de cosas que al final busca volver a casa como con un elixir. No, súper, me parece súper interesante porque igual, bueno, esta estructura y nada, aplica para la literatura, para el guión, pero o sea, es la vida misma también, es Sí. todo ese trasegar y ese retorno a casa después de todo. Eso precisamente es lo que yo quiero que la gente que escuche los podcasts entienda, de que todos tenemos una película en la vida, o sea, de que el día a día es una película en general. Y si la vemos de una forma muy arquetípica como es esto, podemos darnos cuenta de que muy probablemente en algún momento particular de nuestra vida actualmente podemos estar en una u otra etapa del viaje y muchas veces creemos que si estamos en la caverna nos vamos a quedar ahí. ¿Sí es? Si estamos Sí. en el llamado a la aventura, esto nos puede servir un poco de guía para decir, ok, estoy en el llamado a la aventura, tengo que avanzar hacia lo que viene, ¿no? Que ya lo vamos a ver más estructurado en este caso. Listo, hoy estamos en la habitación propia, es un café que queda aquí cerca de la plaza principal de Suba. Es un café muy bonito, pueden encontrar como bastante literatura y además que el ambiente es muy bohemio y a mí eso me gustó mucho del sitio, para esta Sí. conversación principalmente. No, cuando tú dijiste un sitio en el que te sientas cómoda, yo, Sí. de una, no, es muy bello, entonces
Nada, también gracias a Caro pues por permitirnos estar acá. Sí, que Entonces, Caro está detrás de cámaras y ella eventualmente va a aparecer de espaldas. De pronto sí le pedimos más cafecito. sí, sí, sí. Listo. Em, ¿Verdad o reto? Es el cortometraje que nos compete el día de hoy, que fue un cortometraje, que es un cortometraje que a mí me gustó mucho, principalmente porque yo soy un man de barrio y soy de aquí de Suba Rincón. Viví Sí. muchos años en el Taberín de Suba, cerca de Ciudad O Unza. sea, sí, 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 sí. Y, y es muy de ese barrio. Mis películas generalmente son adolescencia y barrio y malas influencias. Literal. Entonces, antes que de empezar, me gustaría que nos presentaras al personaje. Uf. Pero entonces, el personaje eres tú. Ah, bueno, Eh, si esto es un viaje, digamos, entonces generalmente nosotros necesitamos saber quién va a ser el personaje principal de nuestro viaje. bueno. Entonces, dinos algo que nosotros necesitemos saber de ti a nivel interno y externo para empezar este viaje y que nos podamos hacer una idea de quién eres tú. Uf, bueno. Liz es una persona que busca su lugar en el mundo. Es alguien que siente que está aún a mitad de camino y que, bueno, yo siento que sonará muy impopular esto que voy a decir o un sacrilegio, pero siento que soy una persona con un alma de punk, pero que está en un cuerpo que no le pertenece, ¿no? O sea, es como, sí, es alguien que quiere liberarse, pero que no lo ha logrado, o sea, es eso. Chévere. Y A nivel interno sí, y a nivel externo, a nivel externo, uy, son varias facetas. O sea, creo que es Liz, la persona amable, políticamente correcta, Liz la mamá, la hija también, eh, habitante de Suba, creadora audiovisual, alguien que quiere ser guionista y directora y alguien que hace muchos años fue psicóloga, Ok, o sea, pero que igual, bueno, hay un cartón, pero como que dejé de ejercer hace un buen tiempo también. Y no, es alguien que ama escribir chévere. y crear. Mira que hay algo muy áspero, eso que acabas de decir de la psicología, porque el cine es psicología pura. O sea, el cine puede llegar a ser tan junguiana y psicoanalista como se le permita. Sí, sí, es la vida misma. O sea, yo me acuerdo mucho en el taller que estuvimos contigo de trauma. Sí. Dijeron trauma y yo, es mi lugar, tengo que estar ahí. Pero, pero que tú dijiste algo muy bonito y era que el cine era una forma de demostrarle a otros cómo se vive algo sin haberlo vivido, algo así. Y yo como, marica, sí, eso es lo que yo quiero, es lo que Sí. yo quiero hacer. O sea, como, y de hecho estoy como en esa etapa, o sea, como que muchas veces hice muchas cosas autobiográficas, luego ya ficcionalizarlas, luego ya como empezar a ver otras cosas, pero, pero en cierto modo es como ese afán de decirle a alguien, yo viví esto, atravesé esto y es así, o sea, es como así se siente, así se vive y cuando tú logras conectar con ese otro que también busca nombrar o mencionar o entender eso que sientes, creo que ahí está como esa magia, entonces o sea, recordé Eso eso que me me gusta decías. mucho eso que dices de así se siente. Es como así se vive, así se siente, porque siento que uno las decisiones que toma a nivel audiovisual siempre son en base al sentimiento, es cómo yo hago que esto se sienta. Sí, Y yo siempre tengo una frase con mis amigos a veces la tomamos de chiste, pero que al final resume todo lo que somos como directores. Y es algo que sale en el documental Todo comenzó por el fin de Luis Ospina. Y es una frase que dice Mayolo afuera de la casa de la hacienda Araucaima.
de su película La Hacienda de Araucaima, y él dice, póngase un general ahí a ver uno qué siente. Sí. A mí eso me cambió la vida. O sea, yo dije, la forma en la que uno toma decisiones es saber uno qué siente. Hágase un primer plano a ver uno qué Sí, siente, hágase un general aquí a ver sí. uno qué siente. Que Meta algo de su vida a ver uno qué siente. A mí esa vaina me cambió. Pero entonces, bueno, vamos a ir avanzando en el podcast eh, en torno a las estructuras en torno a las fases del viaje del héroe. Ya te conocimos a ti como personaje. Ahora vamos a la primera etapa, que es el mundo ordinario. ¿Cómo era tu mundo conocido antes de Verdad o Reto? Previo, un poco, o sea, centrándonos en la frontera antes sí, de cuando se te planteó la idea de lo que vendría a ser el llamado a la aventura sí, sí, sí. ahorita en la siguiente etapa. ¿Cómo era tu vida en ese momento, el mundo ordinario, tu mundo conocido, tu contexto? Sí. Como para que nosotros podamos entender tu contexto en ese momento, de cómo era tu vida, qué estaba pasando, qué situaciones a nivel interno o externo podrías estar atravesando en ese momento, hace cuánto fue, es centrarnos en qué pasó, qué estaba pasando en el momento en el que estaba próximo, verdad o reto. Bueno, ¿qué estaba pasando? Y eso fue en el año 2023 que dije, bueno, como nada, voy a dejarlo todo por el cine. Es una frase muy, bueno, no sé si será cliché o no, pero estaba en la etapa de la vida en que tenía el año previo una estabilidad laboral, profesional, como lo que llaman pues un estatus. Y, y dije, no, ya, o sea, quiero estudiar cine, pero yo sabía que había un lado B, pues, que me decía que no todo iba a ser tan lindo, pues porque, bueno, a uno siempre le meten como, ay, que es todo el cine o el arte es algo muy guerreado y hay que hacerse con las uñas y tal, pero más allá de eso, era que pues una persona de 30 y algo iba a entrar a estudiar con personas de 17, 18, Ah, 19 años. claro. Entonces fue muy, diría yo, prejuicioso de mi parte. Estaba con esa prevención de, uy, yo he vivido muchas cosas y he hecho tantas cosas y vengo a encontrarme con unas personas pues totalmente distintas, ¿cómo voy a hacer para crear? O sea, estaba como en ese pensamiento un poco prejuicioso, porque más adelante, cuando estemos en otra etapa, nos daremos cuenta que nada, pues tuve que, me ¿Qué estabas sorprendí. trabajando Yo antes de estaba eso? trabajando antes en el distrito, pues como, ¿se pueden decir entidades? Ah, Sí, bueno, sí, todo bien. bueno, estaba trabajando en la Secretaría de la Mujer Mm, y antes trabajaba en el IDARTES Como también. psicóloga. Sí, sí, era pues, digamos que ese rol que yo tenía estaba abierto a muchos, como a muchas Ok. profesiones, pero puntualmente yo trabajaba aquí en la localidad de Suba también, haciendo algo llamado como una alfabetización digital. Ok, Entonces chévere. trabajaba con mujeres adultas mayores, enseñándoles a manejar su celular, el computador, a tener pues una independencia digital y que pudieran pues a partir de ahí para hacer muchas cosas. Entonces fue un trabajo que me costó mucho dejar porque me gustaba mucho y estaba bien, pero entonces bueno, estaba en esa etapa en que ya, o sea, lo dejé todo por estudiar esto y era algo que deseaba desde el colegio, o sea, era como algo que se vino acumulando, acumulando, tomé otros caminos, atajos, entonces tenía muchas ganas de contar, pero tenía miedo por el equipo que iba a tener o si iban a salir las cosas como yo planeaba. Listo. Entonces, tú estabas en una etapa en la que estabas dejando Ujú, mi mundo tu mundo ordinario. ordinario, que eso es muy bonito, sobre todo en el viaje del héroe, es que no necesariamente una película trata sobre la decisión más difícil previa a la película. Es decir,
tú acabas de dejar tu trabajo, pero de eso no se trataba la película, porque era simplemente el inicio de otra Sí, película. Entonces muchas veces pasa eso, a veces cuando yo siempre pongo el ejemplo de una guerra no es el detonante de una película, una guerra puede estar empezando en la película y de eso no se trata la película. ujú, sí, Entonces hay tú, algo latente ahí, otra cosa. sí, es otra cosa que hay ahí. Bueno, chévere, me gusta mucho ese contexto y no me lo esperaba, no sabía que había pasado tan así. ¿Hay algo con la psicología que tú decías, es que puede que estos pelados como que tú te sientas una distancia un abismo muy grande entre tú y ellos, quizá, pero hay algo chévere y es que yo también en algún momento pensaba que uno no debería estudiar cine tan joven, uno debería estudiar cine Sí, después de haber vivido una vaina, otra cosa. sí, sí, o sea, y yo igual yo me daba cuenta de cómo, de cómo me veían ellos a mí y yo entré como derrotada, o sea, yo entré como, no, soy una vieja acá, o sea, me siento como si tuviera un uniforme de colegio y la lonchera, marica, o sea, es como, La sí, señora. como que son, o sea, y son, no sé, mis hijos, o sea, pues lo Ay, pensaba chévere. así. Y entré con esa actitud y no, o sea, el camino se encargó de enseñarme así a los golpes De que no acomodarte era, donde sí, era. que no era, que venía con un resto de prejuicios y que también todo lo que yo pensaba que era una perdedera de tiempo era un tesoro acumulado para darme un bagaje o un punto de vista. Claro, eso bueno, vamos a irlo viendo más adelante. Es que es Este eso, podcast va a es... quedar muy largo. No, a mí no me importa. Yo mira que yo ayer estaba editando el anterior y en el anterior duraba hora y media, al final va a Sí, durar hora y media. bueno, Pero yo dije, o sea, como que así lo vean pocas personas porque muchas veces dicen como lo ven de hora y media y de gente que no es conocida, porque no es sí, lo mismo decir como va a haber una hora y media de un director de esta claro, película, a un director de este corto. sí. Y me incluyo muchas veces porque pues yo también pues como que no soy conocido de ninguna forma ni nada. Pero a mí no me importa eso. A mí me importa si lo ven 10 personas, pero No, que lo disfrutaron. lo verán No, más, obvio. cuidado. Obvio porque de todas maneras se hace O sea, si usted lo vio, deje su comentario. No, de mentira. ese comentario acá abajo. Lo vi completo. Sí, A eso está muy chévere. El call to action de... sí, sí, sí. No, yo voy a revisar Y a mí eso me cada gusta uno de porque es los que comentarios. principalmente es que sea importante para ti. Ujú. Porque al final lo puedas revisar y decir como que me sirvió. Me sirvió ver el podcast y hacer el podcast. Listo, entonces vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es algo que se te plantea en tu camino, que aparece como una forma de que algo en tu contexto cambie. Entonces, si en tu contexto, lo mencionabas ahorita, me sentía un poco derrotada, me sentía un poco como cabizbaja, como que decía esto que estoy haciendo quizá no va con mi edad, un poco como que a veces uno dice, para mí ya después de los 30 estudiar otra carrera puede Sí. llegar a ser una derrota, ¿no? ¿Cuál fue el llamado a la aventura en este caso de Verdad o Reto? ¿Cómo nació en qué momento apareció, en qué momento de esta mujer que venía de nuevo bueno, y esto ahorita si quieres dar el contexto rápido de eso, estudiaste académicamente, o sea, Sí. entraste a una escuela o a una Ujú. universidad o así, empezaste a estudiar, ¿en qué momento, qué estaba pasando en ese momento cuando llegó y apareció así como Verdad o Reto? Verdad o Reto también estuvo dentro del marco académico. O sea, yo pues estudié cine en el Conservatorio de Cine de la Escuela Nacional de Cine y Tú entraste a la Nacional a estudiar cine, a la Escuela Nacional de Cine, a la ENAC. a la ENAC, Sí, 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 sí. No, la ENAC, parte, sí, parte de chévere. esa decisión también fue porque ya dije, no puedo hacer 5 años una carrera. O sea, para mí hubiera sido Nada, claro. ideal, fantástico, pero dije como tengo poco tiempo, tengo que hacerlo ya y tengo que hacer algo que me dé, por decir así,
la pulpa de lo que necesito. Como ir a la pepa. Sí, entonces eso creo que fue muy práctico y fue una muy buena decisión. Entonces estaba en el proceso académico, en la escuela, pues al principio hay una parte donde uno tiene, o sea, como en los primeros ciclos, un proceso de creación más muy individual y bueno, vamos a hacer film minutos, este tipo de cosas. Y una etapa del camino ya es empezar a hacer pitch para ya pues grabar tu proyecto de ficción de tercer ciclo, era algo Era así. en tercer ciclo. Sí. Y nada, creo que el llamado a la acción fue eso, o sea, fue empezar esa carrera de lleguen con historias porque vamos a hacer un pitch. O sea, es eso. Yo dije, bueno, entonces vamos a ver. Y en la asignatura de guión, pues ya empezamos a trabajar, como al principio, una escritura mucho más espontánea. Antes del pitch. Sí, entonces Todavía no te lo habías ganado ahí. No. O sea, era empezar a generar qué quieren contar, pero íbamos decantando como 10 cosas que quieren contar, luego 5, pero estas trabajémoslas más, pero estas veámoslas desde otro punto, hasta que llegué a esa historia. O sea, esa fue, voy a decir, sí, la más fuerte. ¿Y cómo llegaste a ella? Y... O sea, ¿en qué momento de la escritura de que las otras no funcionaran? Porque esta sí y las otras no. Funcionó, en ese momento fue más como por la dinámica entre personajes, para mí fue más fuerte y más sólida esa. Y estábamos trabajando pues con el maestro de guión de ese momento y él trabajaba algo como una estructura de triángulo. Entonces buscábamos como donde hubiera 3 personajes, donde uno afectara al otro, donde digamos el objetivo de uno se encontrara con el otro. O sea, era como toda una teoría que me pareció fantástica por parte de él. Y nada, o sea, mi historia casó ahí, o sea, fue como, esa es, y él me decía también como esa es, yo también lo sentía, entonces ya empecé a trabajar esa historia y ya fue empezar a cambiar cosas como antes era, o sea, como que qué tal si son 3 personas mayores, qué tal si son 3 niños, qué tal si son 2 niñas y un niño, qué tal si no es en este barrio, sino en un pueblo, o sea, como ese tipo de cosas y jugué mucho con las variables hasta que llegué ahí. Hasta que llegaste a verdad. Perdón, tú me dices que sea concreta. Sí. La tercera etapa del viaje del héroe viene a ser la negativa al llamado a la aventura. Acá muchas veces en las películas empieza a revelar por qué el personaje es humano. Porque si un personaje no fuera tan, o sea, como tan humanizado, le sería fácil aceptar el llamado a la aventura y no tendría que ser valiente, sino es como pues yo ya tengo lo suficiente para aceptar el llamado. Generalmente esta etapa nunca, casi ningún guionista se la salta, porque es muy importante que el personaje, que podamos ver el miedo en los ojos del personaje, o el miedo, la inseguridad, o el por qué no lo haría. ¿Tú por qué no lo hubieras hecho? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento para tener como una negativa llamada a la aventura, si existió esa negativa? Yo creo que mi principal, o sea, como el principal villano de mi vida siempre he sido yo misma. Sí. Entonces, el autosabotaje total, o sea, ni siquiera fue como el contexto o nada, sino es como el pensar, esos pensamientos intrusivos de esa historia es mala, eso ya se ha contado, y no falta la persona que hace el comentario agresivo pasivo de esa historia ya la he visto en algún lado, pues marica, todo se ha contado, o sea, es como sí, o no sé, o sea, es como de pronto sí la burla, pero voy al origen y depende de mí como yo filtre todo lo que viene de afuera. Entonces, sí, fue un autosabotaje, un sobrepensar, un decir, ¿será que si presento eso? No, ¿será que yo me voy a parar ahí al frente de esos jurados y van a decir, no, esa historia es mala, o me van a preguntar cosas que no sé? Y yo sentía que tenía que ser como muy teórica,
tener las respuestas a todo Sí. y eso fue lo que me hizo dudar. Bien. No, además que uno nunca tiene todas las respuestas y menos en una primera etapa del Sí, guión y antes de un pitch. Uno quisiera que llegara al pitch con todas las respuestas hechas, pero eso es imposible, o sea, es muy difícil. A pesar de que muchas veces con el tiempo y la experiencia empiezas a llegar a tener un poco más de claridad en lo que vas a presentar y en casi que esquivar todas las balas que te tiren. sí, Pero en una sí. primera etapa es muy complicado y sobre todo tú como estudiante es muy Uf, difícil. sí, sí, sí. Ese miedo es muy válido, o sea, es el miedo con el que uno tiene que lidiar todo el tiempo. Entonces, una vez tú tenías esta negativa llamada la aventura, en la siguiente etapa, que es el encuentro con el mentor, ¿existió en ti una figura de mentor que te permitió que te brindó como una luz, como una claridad? Generalmente este mentor es como una persona que desde su experiencia te da cierta seguridad a ti para avanzar. Sí, ¿Existió esta figura del mentor? ¿En qué sí. momento ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿En dónde? ¿En qué parte de Bogotá? ¿Cómo fue la Eh, conversación? bueno, uno de los referentes que yo tenía era La Estrella del Sur, película de Gabriel González, director colombiano. Entonces, y bueno, es una historia que se da en un contexto también de barrio, en el sur, con estudiantes, que yo decía como no quiero, o sea, como que quiero lograr muchas cosas que yo sentí al ver esa película también, vamos con el sentir de nuevo. Sí. Y fue muy coincidencial porque ese ciclo, mi maestro de dirección era él. Entonces, pero yo ya tenía mi referente de la No. peli. Entonces, nada, pues tenía otros referentes como Un varón de Fabián Hernández, Sí, sí, sí. como... Ah, eso fue hace eh, poco también, sí. sí, o sea, esa película estaba recién salida, Un Sí, varón. recién salió. y, y nada, o sea, cuando ya dijeron, bueno, entró Gabriel y yo, ¡oh! No, va a mirar mi guión. O sea, era como, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué rayos voy a hacer? Va a decir que está horrible. Además que él es súper serio y bueno, no sé, fue como que yo dije, ¿qué va a pasar acá? O esto se destruye o se convierte él en mi aliado. O sea, fue Y eso. Y, y nada, pues él le dio duro a la historia. De hecho, cuando ya estuvo realizada también, o sea, él le dio muy, muy duro, pero creo que es más pues por ese querer explotar o sacar lo más bello de algo. Y nada, o sea, él leyó la historia, le gustó, o sea, fue como, me dijo como, me gusta y ya. o sea, te dijo me gusta y para ti fue como una ratificación Sí, también como de... ¿Y qué? y no, sigue, sigue y yo No, te... como del universo diciéndote tienes que contar la historia, es Sí, importante. no, y hubo algo simbólico, a la vez muy, muy, muy concreto y fue que bueno, él empezó a leer la historia, empezamos a trabajarla a través de las clases y cuando antes del rodaje, en la escena, en el guión, pues hay una escena con una navaja y él me dijo como, mira, te presto la navaja con la que rodamos La Estrella del Sur y yo, ¡ah! O sea, yo No. dije, ese es mi tótem, o sea, me voy a agarrar de ahí para, para seguir, porque pues estaba como rellena de miedos, de cosas. Y esa es la navaja con la que Sí, guerra. sí, sí, No, ¿qué sí. es esto tan hermoso, parce? Entonces, entonces era como el objeto preciado, como la navaja, o sea, no eran las cámaras, ni las luces, ni la navaja, como, y todo eso, como la cajita de la vieja confiable, Sí, era así, literal. salía. No, tú tenías el Santo Grial. Sí, 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 o sea, yo tenía esa navaja ahí y de ahí como que me agarré también para aterrizar muchas cosas, para darle ese carácter también al personaje que la iba a usar, para usarla correctamente, para saber lo que significaba esa navaja, que era algo más allá de la violencia y nada, o sea, fue como
hubo un acto de fe de parte de él hacia mí y hacia lo que quería contar, que nada, yo dije, ya aquí nos embarcamos. Uy, no, parce, se me pusieron los pelitos así. Porque a mí eso me toca resto. A mí, yo como profesor, a veces trato como de brindar confianza en mis estudiantes y valoro también como cineasta mucho los objetos. Es que los objetos, los Sí. props, Ujú. son algo como que yo en mi primera película guardo muchos objetos, como una lápida, guardo unos anillos, guardo un hoodie, o sea, Sí, de que aparecen en la película. Pero esa conversación entre generaciones a mí me parece bellísima, o sea, como de darle a una persona y además que sí, es un sí, dote de sí. confianza que también como profesor lo siento mucho de que uno no se lo compartiría a alguien que no Sí, considera yo me que sentí como la elegida, como ya lo soy tiene yo. que hacer bien. Chorón, y Sí, casi. sí, Oh, no, total. qué chimba Sí, de anécdota, me gusta el resto. Listo. No, a mí me parece que cierra el verdadero sentido del encuentro con el mentor. sí, o O sea, sea, es el cuento con tu Yoda, sí. con Yoda. Listo. Entonces vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el cruce del primer umbral. El cruce del primer umbral es el paso al segundo acto de una historia. Entendiendo como primer acto todo lo necesario que necesitamos entender en la película para saber qué viene después o para tener una idea más o menos a futuro de qué es lo que va a ocurrir. Ok. ¿Cómo fue este cruce del primer umbral tuyo? ¿En qué momento tú dijiste, no, yo ya, esto ya no tiene retorno, yo ya no tengo escapatoria? Que yo intuyo que en este caso sería el pitch cuando te ganaste la historia. Sí, O si a ti hace sentido alguna otra cosa, que me la cuentes. ¿De cuándo fue el momento en el que ya no podías devolverte y el punto de no retorno en tu proceso de en verdad o reto? ¿Cómo fue? Y también lo mismo, ¿cómo ocurrió? Si te sí, recuerdas alguna anécdota en particular con respecto a eso. sí. No, siento que sí va por el lado de haber ganado el pitch. ¿Cómo fue el Y momento del pitch? ¿Cómo fue el pitch? ¿Cómo te fue? no, nada, yo, Cuando o te sea, paraste, te al llamaron. principio hacían como un filtro, un prefiltro, algo así, o sea, se seleccionaban unas historias, al final eran creo que 3 historias que íbamos a contar en el ciclo. Y no, o sea, todas tenían lo suyo, o sea, era como una incertidumbre, como quién va a ganar, quién no, quién. Y mi principal enemigo era eso, o sea, era decir, yo me paro. Y, de hecho, en el filtro primero, o sea, me puse muy nerviosa y mis compañeros decían como, no, es que se le notaba la voz. Eh, Nada, a partir de ahí, de ese pitch, entendí que tenía que pararme ahí con el corazón en la mano. O sea, no era ni con, pues sí, obviamente todo es importante en el cine, o sea, pero no me tenía que parar con un presupuesto como escudo, ni con y los referentes como escudo, ni sino con por qué quiero contar esta historia y exponer mi corazón ahí, era eso. Sí, sí. Y cuando dijeron ya que habían pasado, o sea, que había pasado verdad o reto, nada, yo me puse como muy feliz y mi yo saboteadora estaba así toda rabona en una esquina, no, pero usted no lo va a hacer, ¿para qué lo va a hacer? Sí. Y, y podría decir que ese fue el punto, pero el punto fue voltear a mirar a mi equipo y verlos supremamente felices. O sea, fue como, lo tengo que hacer por ellos. Ay, qué Sí, sí, o chévere. sea, porque yo soy muy de pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y nada, ahí, aún en ese momento de haber ganado, yo todavía no lo creía. Pero cuando ya las volteé a mirar y fue como, listo, vamos a hacerlo, no sé qué, yo sabía, lo logramos, confiaba en ti, o sea, y, y nada, o sea, sentir que a quienes yo veía como niños eran los que me estaban ayudando a pilotear todo y Ah, que eran quienes iban a aparecer más adelante para hacer eso realidad, fue como, nada, o sea, agarré el timón y escuche
y hágale. O sea, Qué chévere esa figura de a quienes yo subestimaba de alguna Ajá, forma, a través tuyo también, porque pues o sea, tú eres la primera que se subestimaba de alguna sí, forma, pero reflejabas mucho de eso también en ellos, sobre todo pues porque es entendible de que tú estás en tu segunda carrera y ya has vivido un montón de cosas antes y claro, y llegas como con ellos que de una u otra forma uno puede invisibilizar muchos de sus sí, procesos también, ¿no? Eh, esa figura de verlos a ellos y que te den ese apoyo o sea, como que esos golpes de humildad que uno sí, recibe son muy bonitos, ¿no? sí, sí, no, ya dije, ya, hay que hacerlo, ya. Hay que hacerlo. Listo. Esta es la sexta etapa del viaje del héroe. Ya recordemos que veníamos del mundo ordinario en el que Liz pues acababa de dejar su carrera, estaba entrando a una escuela de cine en la que iba a estar como pues con otra generación de estudiantes que no eran los mismos con los que ya había estudiado en la universidad en su carrera anterior. Después se le planteó en el llamado a la aventura un reto una verdad o reto, un reto de hacer un corto en el que ella también mantenía como un poco su inseguridad, pero pues como que encontró y ahí tuvo su negativa al llamado a la aventura, de decir cómo voy a ser capaz, no lo voy a hacer, esta historia vale o no vale la pena. En su encuentro con el mentor recibió como un arma, que esto es lo Sí, más gráfico del mundo, recibió un arma con la que defenderse de alguna forma de ahí en adelante, casi que defenderse con ella misma y al final terminó en este cruce del primer umbral ganando el pitch que ya le daba como el acceso a enfrentarse realmente ahora sí a su película. Este sexto paso realmente es casi como un grueso de la película que yo lo quiero como ir estructurando un poco como en las preguntas. Y listo. son los aliados, las pruebas y los enemigos. Los caminos, las pruebas, aliados y enemigos. A mí me gustaría saber cómo, dentro de esta etapa, cómo empezó ahora sí a coger forma el corto. Que tratemos de todas maneras de ser un poco breves, o no, digamos, pero ¿cómo le empezaste a dar forma? ¿Cuál fue el primer paso que diste? ¿Qué fue lo primero que hiciste después de escribir el guión? ¿Cómo empezaste con el casting? ¿Empezaste con la búsqueda de las locaciones? ¿Con qué empezaste inicialmente? Empezamos ya con un scouting, o sea, ya fue, eso también fue algo muy significativo y muy, muy bonito para mí porque pues yo iba de Suba a, bueno, eso es Teusaquillo, a estudiar y muchos compañeros vivían alrededor de la escuela o en otras localidades, entonces yo decía como, sentía que los estaba llevando a mi casa y era como, no, y se van a sentir inseguros y van a sentir que los van a robar y van a sentir, o se van a embarrar los zapatos, o sea, yo pensaba como, siempre procuro que la gente esté cómoda, entonces sentía que los iba a llevar a un lugar agreste, un lugar donde se iban a sentir mal, inseguros, y esa era como una cosa que también hacía parte de los prejuicios, porque para ellos fue como, wow, o sea, otro mundo también. Y nada, o sea, como que los compañeros y compañeras eran, o sea, sí, se adaptaron rápido al entorno. Fuimos a Aures y alrededores, ¿Dónde se hizo el corto? en Aures 2. Naures 2, chévere. Sí, fuimos a Auris y alrededores a, a ver como las locaciones, a recorrer ¿Y por qué y nada. escogiste esa calle en particular? Mm, bueno, se escogieron varias cosas. Fue porque cuando yo estaba escribiendo el guión, pensaba mucho en el simbolismo de las Yes, o sea, como el camino que tú recorres y encuentras una bifurcación. Sí.
Entonces, bueno, pues uno podría decir que estaban muchos, o sea, que todos los barrios tienen esos caminos, pero pues nos gustaba mucho, nos gustó mucho la estética del lugar, nos gustó mucho la particularidad del barrio en cuanto a la arquitectura, en cuanto a, no lo llamaría yo, bueno, no sé, como las marcas que hay en las paredes, Como en esas la predominancia cicatrices. del cemento, la diversidad en las casas, que eran como una en ladrillo, una en vinilo, una en Sí, no sí, sé qué, una con zinc, una, o sea, como había mucha diversidad, entonces nada, fue como esa calle, esas calles las que encontramos como que aterricé todo ahí y yo decía, sí, yo veo ahí a los personajes eso parados. es una intuición muy áspera que a veces uno tiene como cineasta, es si estando en un sitio la imaginación se activa, ¿no? Sí, Es como aquí pueden ocurrir las cosas. A sí, veces total. uno ni siquiera sabe por qué, ¿no? O sea, porque muchas veces ni siquiera la calle es que sea la gran calle en sentido fotográfico o algo así, pero a veces uno dice, parce, pero es que aquí yo siento que pueden Sí, ocurrir sí, las sí. cosas. La calle es una selva de cemento. Sí. Inserta canción. ¿No? A mí me gustaría como que me contaras cómo nacen estos personajes en particular, porque tú decías si eran viejitos, si eran grandes, si eran chiquitos, si eran esto. ¿Por qué ellos en esa edad? Sí, ¿Y cómo llegaron cada uno de los actores? ¿Cómo los uy, encontraste? ok. Y si quizá se parecían a alguien que tú conocieras, los Sí, conocías en tu adolescencia, en tu infancia o lo que sea. ¿Cómo llegaste a armar ese universo con ellos? bueno, ¿Y qué influyó para que los escogieras? listo. Y yo siento que los tres personajes están en mí. Es algo muy, oh, el ego. Pero sí, siento que cada uno de los personajes es una parte mía que lucha por dentro. Entonces, nada, yo siento que el nene, que es con quien más pues me identifico, es esa parte inocente, esa parte que quiere ser el malo para tener el amor y que lucha pues por sobrevivir en un entorno, así tenga que pasar por encima de sí mismo. O sea, es eso. Y siento que soy Yurani porque siento que siempre, y lo que te decía, que soy una persona muy indecisa, entonces es como me voy por derecha, por izquierda, o sea, literal, no estoy hablando de movimientos, Sí, sí, sí. sino como para acá o para acá, eh, estudio esto, estudio lo otro, pruebo por acá y la embarro y no, entonces es como la indecisión hecha persona ahí, y siento que soy caliche porque siento que también tengo que ser mala en algunos momentos y no mala del todo, o sea, no es, de hecho no es un personaje malo, pero, pero siento que tenía que jugar a ser la grande y a mostrarme fuerte para poder estar ahí, sobrevivir también. Chévere. Entonces era eso. ¿Y cómo llegué a ellos? A través de casting, o sea, fue a través de casting, y un casting que hicimos también en la escuela. Y nada, o sea, hicimos los perfiles de personaje normal, como todo Sí, casting, sí. publicamos y empezaron a llegar y a llegar y a llegar videos y cosas. Y con Caliche fue, nada, yo vi su reel y fue como, lo amo, lo quiero, Es- quiero que sea él. Sí, sí, O sí. sea, fue de una. Y ya los otros dos personajes sí fue viéndolos en acción. Entonces yo lo que hice en el proceso de casting fue poner un tablerito con las fotos de todas las personas que estaban citadas e iba formando triadas, tan, como Ah, como ese cruzado, cruce sí. de posibilidades y tenían una escena no, como una situación que tenían que resolver. Entonces era muy en caliente ese casting, como que estaban ahí y yo, y ahora, ¿qué tal si tú tienes algo que esta persona quiere o qué tal si quieres mostrar que no te importa? O sea, como fue algo muy
estaba estructurado, pero a la vez ya teniéndolos ahí todo iba cambiando. Y ahí, en ese momento, fue que vi también al nene y yo dije, uff, él es, o sea, fue... Y lo que más como que pensé mucho fue en Yurani, o sea, tenía como varias opciones, pero al momento de hacer esas pruebas de química y todo, encontré como esa atención que necesitaba. Entonces, ya yo dije, son ellos tres. Y fue como, bueno, parte del equipo, porque fue una decisión también como en grupo y demás. Decían, no, pero yo quiero esta otra chica, pero no sé qué. Y yo, no, es que tiene, o sea, como que Sí. tiene que ser ella porque yo sentía más esa química, que sí, hay cosas que trabajar y todo, pero sentí la química. O sea, fue como una decisión también muy de la intuición. Y ya empezamos a hacer ensayos y todo. Y en los ensayos, o sea, cuando ya llegaron ensayos, nada, Caliche y Yurani llegaron juntos y yo, pues eran novios. Ay, ya. Y yo como, "Ah, menos mal porque hay escenas en las que... Se toca rumbearse. Ajá. Pero fue todo como también muy coincidencial, o sea, porque no, o sea, ni ellos manifestaron, somos novios, ni yo los veía llegar juntos al casting, Y ni... preciso los Y dos. no, yo como que todo se está dando como lo necesito. Eso es algo muy... Es que eso es algo que a veces uno no se explica como cineasta y es cuando se le empiezan a dar las Alinear cosas, todo, ta, ta, sí, ta, ta. Ujú. se le empiezan a alinear a uno las cosas que uno dice, ve, y esto tan raro, pero que ya como que recae casi como en lo conspiranoico, que Sí. uno dice, mis padres, pero ¿cómo así? O sea, estos dos novios, pero es que no tenían ninguna posibilidad para que yo escogiera los dos que eran los Sí, sí, sí. novios. Bueno, eso me parece una chimba. Em, listo, yo quiero saber también cómo llegaste a esa historia en particular con qué decisiones tomaste, qué descartaste también dentro del guión Sí. en los plot twists que hay y por qué, de dónde nace esa historia ya a nivel de escritura. Mm, Bueno, pues como te decía, los personajes vienen también de mí. Entonces, y yo crecí en el barrio también. Pues yo crecí fue en Bilbao, en Suba, pero también jugué mucho en las calles de Aures porque ahí vive mi tía. Entonces era como tener ese recuerdo de estar siempre jugando en la calle, siempre jugando en la calle, siempre jugando detrás de un carro, siempre estar jugando canicas, o sea, como que todos esos elementos fueron como el germen también para esa historia, pero creo que el sentimiento original fue pues el hecho de ser una espectadora y todavía soy. O sea, como que la espe- o sea, como que siempre estaba ahí esperanzada a que pasaran las cosas y pasaba entre la gente y yo era la Celestina o yo era la El que Uber, miraba, sí, o yo el Uber del violín, amor. o sea, de todo. Entonces, y ya empecé a jugar con lo que te decía del triángulo con los personajes, entonces, no sé, hay algo y pues sin sonar como a cosificar a la mujer ni nada de eso, pero sí era como ese coming of age, a veces no lo Sí, puedo es coming pronunciar, of age. y donde pues había una persona a la cual deseaban y una persona que evidentemente la iba a tener porque era más fuerte y otra persona que no, pero la que el público quería que estuviera con ella. Un corazón puro versus un corazón rígido. O sea, era jugar con eso. Y así empecé como a llegar a eso, ahí a un acercamiento, pero algo los separa, algo muy banal como una señora desamarrando la bicicleta que la hizo sonar y los hizo separar, o no sé, un beso sí, pero no. Y yo siempre estaba en eso de, voy a tocar el cielo, no, no pasa nada. Voy a hacer, no, no. ¿A ti te pasaba eso? Sí, siempre me ha pasado. En el amor siempre es así. Yo soy una persona muy enamoradiza. Sí, que se rompe. Entonces creo que aún soy mucho el nene, o sea, porque siempre soy espectadora. Y también, pues en mi estilo de escribir o las historias que cuento,
siempre está presente el vacío, siempre está presente el no pensar en un futuro, siempre está presente el retorno al mismo punto luego de haber luchado. Yo también ahorita que mencionabas de voy a llevar a estos pelados a gomelos de alguna forma a mi barrio, no quiero que la pasen mal como yo siento que lo pueden llegar a Sí, pasar. Pero la mayoría de veces ellos llegan como unos turistas que van al barrio del pobre. sí. Y a mí eso me pasaba mucho, güey. O sea, me pasaba mucho de yo cuando yo estuve en una universidad privada y me sentía el pobre de mis amigos, pero en el barrio me sentía el rico de mis amigos. Sí, el que sale a hacer Y yo cine. estaba así como re marica, pero es que yo no soy ni lo uno ni lo otro. O sea, yo Sí, decía, es no pertenecer a ningún lado, es no... y a mí esta historia en particular digamos que es algo que yo ya trabajé mucho durante mucho tiempo y durante mi filmografía lo trabajé mucho y es esto mismo que pasa en esta película y es que las viejas se enamoran del bad boy. O sea, a un nivel estereotípico, Sí, el estereotipo de que las viejas lindas, ojiverdes y guapas y ñeritas sí. del barrio se enamoraban del chirrete atracador y Sí, marihuanero. no, y a mí me pasó, Y yo también fue, fui muy el nene, yo también era como marica, no, pero es que yo no podía ser, cuando trataba de ser lo que no era, todo salía mal, entonces era como que, entonces, ¿qué es lo que quieren estas viejas? O sea, a mí me pasaba mucho eso. sí, Y eso es mis películas. no, yo que, o sea, cuando tú nos mostraste como esas partecitas allí en la masterclass, fue como, necesito ver tus películas, ¿cómo hago? ¿Dónde las veo? Porque, o sea, eran muy, muy ese conflicto también, o sea, el tienes que crecer a las malas y así es la vida es dura, la vida es difícil, la vida sale todo triste acá. Sí, pero sí. Sí, sí Pues es, pues yo les mostraba mucho de esas películas principalmente pues porque ay, sí, pero necesitaba conectar, o sea, que conectaran que lo que yo les estaba diciendo era algo que yo ya había hecho. ¿y no has Pues pensado en hacer un ciclo de, sí, yo tengo... o sea, yo me gustaría mucho poderlas ver porque yo quedé como reiniciada, así como yo pues, quiero Yo verlas. quisiera hacer un ciclo de los verdaderos films, que Sí, nosotros, de pronto lo voy a hacer ahorita para este festival, sí, como una retrospectiva. Pues también existe la vaina esa de que pues uno dice retrospectiva, generalmente la hacen cuando uno se ha muerto, como póstumo. Retrospectiva de Carlos Mayolo. no, pues Entonces, puede ser una pero vida y yo quiero obra, hacer una retrospectiva de mis primeros 30 años, por lo menos, sí, de las películas que hemos hecho, porque tenemos varias. Tenemos como unas sí, 5 o 6 películas sobre la adolescencia, sobre el desamor o sobre los dramas familiares, en las que casi que todas son lo mismo, o sea, se cuentan. pero Y son víctimas de SUA, o sea, sí, es como uno fue víctima del barrio. sí, no, y es súper importante. Yo o sea, en todo esto que está pasando ahorita de los festivales de cine en Suba y demás, y yo lo decía la vez pasada también, yo tenía una visión súper cerrada de que yo pensaba que yo era la única en mi barrio que hacía cine. O que yo estaba en un lugar donde no hacían cine y tenía que ir a Chapinero, Teusaquillo, al centro, A a hacer parche de encontrarte, cine. Y nada, o sea, el hecho de que haya una cinemateca cerca ya, que sería genial que esos espacios se abrieran mucho que se más en tiempo. democratizó. Y nada, o sea, descubrir que hay más gente que hace cine acá fue como, ¡pah! O sea, Sí, no, es y bueno. todas estas muestras. Entonces sería re lindo que pudieras hacer tu muestra, o sea, que... Voy a pensarlo. O sea, Nada. no, o sea, ya lo tenía muy pensado. Es que encontrar espacios para las selecciones oficiales, eh, que no es difícil, pero es una tarea. O sea, es una Sí, tarea de, bueno, ¿dónde va a estar la selección oficial de ficción? ¿Dónde va a estar la de documental, la de esta? La de experimental, la clausura, o sea, como que todo se tiene que armar y al mismo tiempo como que yo me dejo a lo último, sí, principalmente porque yo quiero que ustedes sean los protagonistas, no yo. ¿Sí me sí, entiendes? pero no. Pero
pero muy probablemente puede salir algo chévere Busquemos también, el espacio. buscar el espacio y hacerlo. Bueno, eso queda Listo. ahí en el tintero. Listo. Listo, pasando a la siguiente etapa. Esta etapa es el acercamiento a la caverna. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste que atravesar? Que lo recuerdes sin Sí, contarnos la resolución todavía. O sea, sin contarnos sí. cómo lo resolviste, porque eso es Mm, otra etapa más adelante. ¿Cuál fue el momento que tuviste más oscuro en el proceso de verdad o listo. reto? Ya sea durante o Sí, yo creo después. que la entradita a la caverna era, bueno, en contexto, todo lo que lo rodea siempre fue el miedo y siempre fui el autosabotaje, como te decía, siempre fue en las preguntas, pero de forma más concreta creo que fue como el y ahora cómo lo vamos a hacer, de dónde sacamos el dinero, cómo lo hacemos realidad, ¿Recuerdas un porque día en particular que haya ocurrido algo así? sí, 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 entonces nada, empezaron a darse ya en el equipo muchas preguntas, o sea, es que ya habíamos pasado como la fase del enamoramiento, así de ya vamos a hacer, vamos a romper con la historia y tal, y ahora es como cifras, marica, o sea, ¿de dónde sacamos? ¿Cómo hacemos? Y estaba la presión de la escuela, pues revisando presupuestos, cosas, y nosotros haciendo rifas y levantando dinero, pues de donde podíamos, estábamos estudiando, no era que pudiéramos sacar mucho dinero, entonces yo llegué a un punto en que dije, y también tenía ese miedo de cómo lo voy a dirigir, cómo voy a hacer, porque yo soy una persona muy de escuchar al otro y de complacer al otro y de que le gustó, sí, listo, entonces hacemos así, o a veces yo sé la respuesta correcta de algo, pero yo me quedo callada y otro baila dice, entonces fue empezar a forjarme también y nada, y pararme y decir sí, lo vamos a hacer, pero también fue gracias a los chicos que yo creía que no, que eran muy diferentes a mí, pero ellos fueron los que empezaron también como vamos a hacer esta rifa y hagamos esta otra cosa y hagamos este evento en la escuela, o sea, fue como un día específico, como un Halloween, donde estaban vendiendo de todo y haciendo de todo en la casa del uno, del otro, donde unos compañeros se disfrazaron para llamar las ventas, o sea, fue como que hicieron muchas cosas que yo dije, fue puta, ay, perdón, me tengo que parar de acá y hacerlo, porque de algún modo lo vamos a ¿Y lograr. te quebraste alguna vez? Como, Sí, o sea, hubo un punto en que yo dije, le voy a decir a otra persona que dirija, o sea, fue como, ya no puedo más, esto no lo voy a poder lograr, pero pues nunca se lo dije a nadie, pero sí, como que pensé, ¿y en ¿quién dónde lo sería la persona? pensaste? No, sola, ya, ¿En dónde? ¿En con tu la casa? almohada, sí, o sea, fue como 3 de la mañana, le voy a decir a otra persona que dirija. Y no, le voy a decir a otro porque no creo que yo pueda, además Esa que, es la caverna, o la noche sí, oscura del alma. sí, noche, bueno, noche. Y nada, o sea, fue eso, o sea, como la junta de no tenemos recursos, ¿cómo lo hacemos? Y no lo puedo hacer, ¿cómo voy a dirigir? No tengo, yo sentía también que no tenía voz para dirigir, o sea, como tenía un pensamiento de que el director o directora de que llegaba y ya todo el mundo se quedaba callado y entonces uno decía, cámara, y todo el mundo, o sea, como Sí, 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 sí. como muy ceremonioso y no, que el silencio, el respeto y la voz y la autoridad. Y no, luego me di cuenta que no iba por ahí, sino en creer en la historia y nada, la misma gente me ayudó a levantar pero pues nunca lo expresé, Claro. creo, esto es una confesión. No. Hubo un momento en que no lo quería Sí, dirigir. confiesa, confiesa. Sí, no, corta eso. Chévere. Bueno, después de la caverna, ahí viene la siguiente etapa que es la resurrección. ¿Cuál fue la resurrección de... Y viendo la resurrección como una muerte de algo que Sí. murió en ti para que resucitara de otra forma después, que murió personalmente en ti
ya sea durante el rodaje, ya sea después del rodaje, ya sea después de haber superado esta caverna que tuvo que morir Sí, en esa noche oscura del alma para que resucitara después. sí, yo creo ¿Y que cómo fue? tuvo que morir, ay, tuvo que morir esa persona, y no digo que ahorita, o sea, todavía hay rezagos y muchas cosas, pero, y sí, tuvo que morir esa persona que dudaba y lanzarme. O sea, de hecho, el primer día de rodaje fue como no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo va a suceder, pero pues yo ya tenía todo planeado, pero todo cambió a la vez. O sea, muchas cosas cambiaron y una locación que pensábamos ya no sería, y, o sea, como muchas cosas tuvieron que hacerse también ahí en la marcha. Pero sí siento que murió, o sea, esa parte que tuvo que silenciarse, esa parte que decía que no lo iba a lograr. ¿Hubo, Entonces, hubo algún momento, que, perdón que te interrumpa, hubo algún momento o alguna escena en particular que te trastocó, o sea, como que algo que hizo clic en tu cabeza que ayudara a esa muerte, ya sea porque lo hiciste bien, ya sea porque dijiste como, parce, esto era lo que yo había pensado, lo que me había imaginado? ¿Ocurrió en alguna escena en particular? La escena, por ejemplo, cuando empezaste a usar la navaja, sí. o te recuerdas una escena en particular que te haya conmovido o removido algo internamente que hubiera aportado para esa transformación? Sí, yo siento que la actuación que se dio fue algo que me motivó bastante porque, bueno, tuvimos también muchos ensayos atrás y todo. Aún así, yo seguía pensando, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pero los actores y la actriz eran muy propositivos también y ya ver esas palabras vivas ahí y que eran verosímiles y que sonaban bien, porque pues es como muy frustrante ver que alguien tire un texto y que no corresponda a su persona, o sea, como era Sí. lo que yo quería decir, pero no lo que quería decir el personaje, pero no, pues para mí no sucedía eso y todo ya fue tomando impulso, o sea, fue como, creo que fueron 3, 4 días de rodaje, Es hartísimo. pero sí, pero y nada, o sea, y fue tomando impulso y fui creyéndomeles, pues, que era la directora. ¿Y qué escena? La escena que yo dije, ya, uf, la sentí mucho, fue la escena del nene derrotado. O sea, Esa escena es potente. esa escena de estar tirado y sucio y ya, y tener que, pues no voy a contar el final, Ahora sí no es sin spoilers. pero, pero esa escena me hizo ver a mí ahí, o sea, fue como, soy yo, soy yo, o Ay, sea, estoy yo viendo, hilándolo con lo que te decía, de siempre he sido espectadora, o sea, soy yo y lo que estaba viendo el nene en ese momento es lo que siempre he visto yo, o sea, como que todo el mundo merece estar feliz y estar bien y encontrar el amor de su vida. Y yo que tengo un corazón tan puro y que quiero amar, eso suena como a Betty. No, nadie me da la oportunidad de mostrar cuánto puedo amar, algo así. Eso lo cortas, ¿no? no, esto es de los más bacanes. Esto lo voy a poner en el short al No, comienzo. Mentira. sí, es eso, o sea, ese momento. Yo dije, no, estoy ahí. O Qué sea, chimba, la sí. caverna oscura es la oficina de Betty. No, no, o sea, esté tirado. ¿Cómo es que hay una escena en la que Betty dice, yo no estoy destinada a que me va a Sí, enseñar? cuando tiene el diario ahí, dice, Sí. bueno, no me acuerdo, pero es como que tiene la bolita ay, bueno, no sé. ¿De nieve? Sí, y que dice que nadie me da la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar. Es algo así. No, Liz, Sí, eres demasiado, demasiado romántica. no, Pero eso, pero, no se te quite eso nunca, parce. no, pero pues No, antes haz más cine sobre eso, porque eso es más, sí, 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 o sea, el ese mundo te personaje necesita. es eso, y estar ahí tirado y derrotado soy yo. Entonces me vi ahí y fue
como una abstracción, como salir de mí y verme. O sea, La resignificación, eso es realmente sí, la sí. resignificación del trauma. Ay, no, por eso me recuerda mucho como, como por ejemplo, en estas películas, en una de las películas que les mostré, la de la mejor época de mi vida, cuando esta vieja le dice al chino que la comió por el ex. Ay, no, sí, Que eso es como a todo el mundo en Suba le ha pasado eso. sí, Yo también veía eso, o sea, es que me relaciono mucho con eso que dices, y es, claro, o sea, yo me vi ahí como tirado en el piso o como todo con el corazón, que como en Rafa cuando en Los Simpson que dice, sí. en este momento es cuando se le rompe el corazón. Ay, sí. Nosotros tiramos ese chiste cuando veíamos yo siento que también pasa ahí en Sí, cuando el man está ahí en el piso, el nene es como, en este momento es cuando se le rompe el corazón y lo igual. devuelve uno acá. Sí, 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 ahí es. Ahí es, y por eso también quise que fuera tan explícita esa escena. Y que fuera molesta o sea, porque hay gente que el ruido de un beso le. A mí me molestó Eso quería. No, no tanto el beso, porque me gusta ver besar cómo la gente se besa. A mí me, a mí me molestó el man, este caliche me recordaba mucho a los manes por los que me cambiaban también las mujeres cuando yo era más joven. Era eso, era como, ay, parce, que estos piros son todos ñeros y siempre entonces el man pillo se lleva a la doncella. sí, y el fuerte, y Y nos van a funar resto por estos arquetipos, pero es que uno creció con eso. O sea, uno Sí, creció con o sea, yo él. ahí le metí sí, mucho arquetipo, mucho el, chico musculoso, o sea, era como, uy, diamantazo y no sé Sí, el qué, hermano ahí, y el fuerte, pero el que cuando tenía que hacer algo delicado, de sensibilidad o precisión, no lo podía hacer. Ay, marica. Yo tengo Entonces, una película que se llama Miguel el amigo de Robin, que no la he hecho, pero es eso, es como el chino inteligente que no tiene la fuerza bruta sí, y el bruto que no tiene la inteligencia. O sea, el bruto a nivel sí, corporal y eso, pero que los dos se complementan de alguna forma, que ujú, pueden llegar a ser buenos amigos. Es que hay una parte que me gusta mucho de tu corto y es un momento como de respeto. Hay un momento que es como, uy, este man se le paró al otro y así, o sea, como ujú, que, como que uno dice, uy, marica, el chino que ve que era el cobarde no es tan cobarde a la larga por amor, sí, es como un simp, el man. pero- Y uno dice, pero si esta película continuara, muy probablemente este man en algún momento más adelante lo podría llegar a respetar de alguna forma, así sea superficial, pero como que algo dentro del cambió también, dentro del el Contra el caliche. Oxxo. No, mentira. Algo murió dentro del Otso. Sí. Sí, Nada, a ver, toda que vean este corto de verdad me gusta esto. Bueno, pasando a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el regreso. El regreso viene a ser analógicamente hablando lo mismo que el cruce del primer umbral, es como el regreso por el segundo umbral. Es como si estuviéramos en unas fronteras invisibles del mundo desconocido que viene a ujú, ser el rodaje sí, y el desarrollo y la escritura y todo lo que y todo el rodaje, todos los problemas que ocurrieron en el rodaje, en el desarrollo del corto, en la edición, en todo lo que llegó al ujú, final. En este punto del regreso, quiero que me hables pues un poquito de la edición, si tuviste algún problema, si tuviste sí. algo que tú dijeras como, uff, esto no está funcionando o qué. Y el momento de la proyección, la primera proyección que uno nunca la olvida, Sí, de tu corto. ¿Qué comentarios habían? ¿Cómo fue tu mundo interno en ese momento? sí, Que es realmente un regreso al mundo conocido. Que si lo vemos en retrospectiva, pues el mundo conocido inicialmente fue lo académico, esta nueva etapa, que el mundo conocido viene hasta el quinto punto, hasta cuando sí, ya cruzas el umbral. Pero entonces cuando regresas,
es lo mismo, es como este momento en el que ya tienes que enfrentarte como al resultado del llamado a la aventura. El Ok. llamado a la aventura te planteó un rodaje, un guión, a una historia que tú ibas a dirigir. Ya como, ahora vamos a ver el reflejo de qué ocurrió con eso. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Si quieres contarnos un poco este rezago ya de la edición, qué pasó en la Sí. edición, si hay algo importante ahí que quieras contarnos y cómo fue la proyección. Mm, Bueno, iba a decir algo como todo recién nacido es feo. ¿Todo qué? Todo recién nacido es feo. No. Es una Pero buena máxima. entonces, sí, sí, sí. Entonces, y nada, yo sentía que no estaba listo. Yo sentía que no estaba listo, que no estaba listo. Empecé a ver muchos peros, muchas cosas como, eh, no sé, en cuanto, uy, si hubiera escrito tal cosa, lo hubiera manejado de esta Mm. otra, uy, pero salió esto, pero salió lo otro, y si hubiera puesto la cámara acá, o sea, fue como muchas cosas y ya directamente en post fue la parte de sonido también, yo decía, no, la embarremos aquí, la próxima vez que dirija estaré más pendiente de esto, o sea, como muchas cosas. Eh, Aún así sentía que el corazón de la historia seguía, o sea, que eran como muchas cosas alrededor de, y para la escuela, para el entorno de la escuela nunca estuvo bien. Mm. Entonces, siempre pues teníamos como una muestra más como en crudo y nos decían cosas, un profesor nos decía una cosa, otro Mm. profe nos decía otra, otro decía, uy, en extensión está re bien, otro no está muy largo, se siente lento, no se siente lento, faltó esto, eh, pero siempre el corazón permanecía ahí, yo y corazón. Y de ahí me agarré como para decir, bueno, podemos cambiar, incluso con el productor siempre estuvimos como, uff, hay que remontar, hay que hacer esto, voy a desbaratarlo y volverlo a hacer. Y al final quedó como estaba, porque en la escuela le dieron duro y yo salí pensando, no, esto es una mierda. Es lo mismo. Sí, o sea, salí pensando, esto es un trabajo, o sea, como que lo intenté y bien. Y la gente lo intentó, igual nunca dije como, no, es que fue culpa de foto, fue culpa de Sí. sonido, sino fue culpa mía. O sea, sí fue culpa mía. Y, y nada, y yo decía como, no, por ahí hice un cortico, o sí, por ahí tengo algo, pero siempre escondido, escondido, escondido. Y David, el productor, fue quien empezó a mandarlo a festivales. Y la primera proyección fuera de la escuela que tuvimos fue en Duitama y fue en una plazoleta pública Wow. donde había mucha gente, o sea, de todas las edades. Ese día, de hecho, lloviznó y todo y la gente seguía ahí. Mm. Entonces, nada, cuando empezamos ya a hablar del origen de la historia y de muchas Ahí te cosas, entrevistaron ahí mismo. sí, y de la gente, lo que pensaba, lo que sentía alrededor de... Y nada, dije, no, mi hijo no es tan feo. ¿Y y, qué decía la gente externa? y la gente decía que se sentía identificada con eso, que la gente, Otra vez. ¿Y qué decía la gente del corto? la gente decía que se sentía identificada como, uy, a mí también me pasó eso en mi adolescencia, uy, yo también soy así, uf, qué historia tan dura. Y yo estaba como muy preocupada por la forma de hablar de los personajes, porque yo decía, no, y dicen gonorrea, y dicen, y hay niños, y no sé qué, pero la gente, o sea, es un camino que estaba muy llena de prejuicios siempre, y por eso no hablaba, no expresaba. Entonces, nada, o sea, los que estaban eran los que tenían que estar, Sí. y, y recibí ese tipo de preguntas, de comentarios, de inquietud, de cómo lo hicieron, o sea, fue como algo muy, muy bello. Y dije, bueno, no es perfecto, pero ya empezó, o sea, ya salió al mundo. Entonces, al final quedó como estaba. Y sí, seguramente tiene muchas cosas que mejorar,
pero ya llegué a ese punto en que dije, bueno, ya escuché a esta persona, a esta persona, a esta persona, ya dejémoslo andar y empecé a separar un poco el autor de su obra, o sea, como Sí, ya a que ya haga dejarlo su que propio viviera, o camino. sea, es como, literal, es como un hijo, es como que yo no le puedo alivianar la vida y protegerlo para que nadie lo ofenda y Que le se diga defienda nada. solo. Y ya lo solté y ya pues David empezó a enviarlo a varios lugares. El otro lugar bello fue en Villa del Cine también, que recibió también mención de honor. Wow. Y ahí ya fue andando y yo siento que también fue uno de los chicos, o sea, como que subestimé a los chicos, pero también subestimé al corto y me ha callado la boca también. Y no digo, como te digo, o sea, no digo que sea el mejor ni nada de eso, pero ¿Son uno de los sí. chicos del algún actor o algo así? No, no, o sea, los chicos cuando yo decía son niños, Ah, que lo mismo de los chicos, sí, sí, o sea, claro. el corto también, yo dije, como no, es un niño también, o sea, no va a llegar a competir o a hacer. Y ahora lo veo tan distinto y aprecio cada una de sus particularidades y nada, y siento que fue un buen comienzo, que ahorita pues contaría la historia de otra forma o contaría muchas otras historias, pero que en su momento fue lo mejor que, o sea, sin sonar conformista, que lo mejor que pude hacer con las herramientas que Que tenía y tenías. con los conocimientos que tenía. Entonces, Sí, eh, eso, eso me parece muy, como muy valioso, sobre todo uno reconocerlo de decir como, yo no me voy a estresar ahorita porque ya viví el estrés que es hacer esto, pero más que estresarse o no, es juzgar ese trabajo con la experiencia que uno tenía en ese momento, que era la suficiente y necesaria para que yo, o innecesaria también, sí, para que yo pudiera hacerlo de la mejor forma en la que lo pudiera hacer, independientemente de que haya salido como haya salido. Y es que uno también como cineasta tiene mucha subjetividad arraigada en torno a cómo se hizo, al proceso, al rodaje, sí, pero cuando llega al público, el público no desconoce todo eso. El sí. público no conoce el cómo lo hubiera hecho de tal forma, ¿no? El Ujú. público ¿No? generalmente no. Y al final fue como tenía que ser y ha llegado a la gente que tenía que llegar y es un corto que no es como para todo mundo o para todos los públicos, pero que sí reúne la manera en que yo quería expresarme y lo que quería decir. Entonces, pues nada, fue como pasar de un hastío inicial al decir, ya no lo quiero ver, o cuando lo veían en la escuela, yo no lo quiero ver, o yo me salía, iba al baño y volvía ya para que me dieran las apreciaciones, o yo estaba afuera y escuchaba la música y yo no, no. Y a luego verlo y verlo y verlo, y ya no lo estoy viendo con el ojo inquisitivo de, uy, ¿qué le cortaría, qué le quitaría? Sino, Disfrutándolo. sí, o sea, ya lo disfruto de nuevo y es muy lindo verlo circular y verlo en los lugares en donde se hizo. No, pues, Eso es chévere, sobre todo es uno. Y esto es algo muy loco y a veces también me conflictúa resto. Y es que, claro, uno se da resto de palo y uno sabe las falencias de sus cosas y todo eso. Y a veces ese impostor que uno tiene a veces dentro, ya verlo, ya ver que se omite o sea, como, por ejemplo, uno sabe lo que está mal en el corto de uno, pero uno nota que se aprecia en ciertos festivales, que lo escogen, que sí, como que funciona en contra de uno y uno es como, no, yo no quiero que lo sí, escojan tanto. O sea, pero al mismo tiempo es como, marica, pero es que algo tiene para que sea escogido. O sea, no sí, es sí, como sí. que sea completamente tan malo como tú crees, como uno cree, ¿no? Sí, no, además que cuando uno está en la escuela está la estructura, que es como, sí, el sistema que te dice a ti, esto está bien, o esto no, o esto es correcto o Digamos que tienes incorrecto. muchos referentes de obras maestras que es como, mira esto, y al final tus profesores, todo.
te muestran a ti, te muestran como sus películas o lo que han hecho y muchas de esas claramente van a ser mejor que las tuyas, o sea, las que uno Sí, haga, menos de que uno sea un genio, que generalmente no pasa. Pero yo siento que es importante y valioso reconocerse en el momento en el que uno está del proceso. sí, Es un parce esto, y lo importante muchas veces también es reconocer de que ese es tu primer corto, sí, o sí, ese sí fue, o sea, antes había hecho muchas cosas, pero más, o más en solitario, o sí, o sea, más tu amateur. primer corto profesional, Sí, semiprofesional, sí, por decirlo de alguna forma, y que haya estado en este festival tan importante, sí, que haya estado en festivales. O sea, estás en el 1% de la población cineasta de Colombia, o sea, literal, porque generalmente la gente que estudia cine, en un 100%, el 10% solamente proyecta en festivales, y eso es sí. muy complicado, Lo que pasa es que uno guarda todo en el cajón. O porque sea, uno le da miedo. a uno le da mucha vergüenza como artista muchas cosas, pero eso es un error, y eso es un error que uno lamenta con el tiempo, porque con el tiempo le da a uno una visión un poco más alejada del proceso y le muestra lo que tú dices, le muestra a uno ya desde la distancia como eso, ese verdadero corazón que tienen Sí, las cosas, que al final, después del tiempo, uno sobrevalora menos lo técnico y como los grandes aciertos de cámara y sí. estas vainas. Y al final uno termina como, parce, como que uno ya ni siquiera le para bolas a eso muchas veces, porque no sé si porque uno ya lo omite, porque uno ya lo hace en automático, que igual eso es importantísimo que uno siga manteniendo como una factura. Claro. Pero de todas maneras, uno ya con el tiempo viendo sus propias cosas, uno dice, parce, yo cómo hice eso tan bonito, no sabiendo un culo, que si no sabía nada, Sí, lo no. hice con miedo de esto, imagínese si lo hubiera hecho sin miedo. Sí, no, yo ahora esa que lo veo y lo veo, hay muchas cosas que yo aprecio, o sea, en cuanto a actuación, y en cuanto a foto, en cuanto En a lo cuanto que al veo. blocking también, Sí, ¿no? O sea, como que hay ujú, buenas puestas de cámara que me parecen sí, re... sí, no, yo digo, o sea, es como, o sea, tú no te ves enamorada de alguien feo. No, tía. Pues No, es no, no. mi historia de vida. No, pero es que, o sea, a veces como que uno vea, pues no estoy diciendo que el corto sea feo, sino No, es que muy bonito. uno subjetivamente, tanto darse palo, uno piensa eso, pero es como empezar a ver dentro de todas esas cosas las bondades y las cosas lindas y ya no querer cambiar a la persona o no querer cambiar el corto, sino empezar a como a entretejerse con eso y nada, o sea, yo ya lo veo, me parece que, que es una pieza que relata lo que quería, su objetivo, que veo algo distinto, algo bello y algo principalmente que se siente. Pues eso es Y siento que es honesto. honesto, uy, esa palabra. O sea, es honesto, es auténtico, es como, a pesar de que es una historia que todo el mundo puede haber visto antes, Ujú, porque pues los triángulos amorosos entre el cobarde de alguna forma, el valiente y malandro y la niña bonita en el ujú, barrio, o sea, eso es algo que se ha tocado varias veces, incluso no necesariamente en la actualidad, eso viene sí, de Shakespeare sí, también, es eso es algo que una va. vaina, eso es una historia universal, Ujú, es la palabra. Pero es honesto porque de todas maneras siento que se siente como que hay algo ahí como de verdad. Y eso es difícil también encontrar esa verdad en lo que uno hace y en lo sí, que uno ve. Después de haber visto todo este viaje del sí, sí, héroe, sí. ¿sí ves? O sea, después de todo el miedo que tuviste que superar, después de todos esos prejuicios que tuviste que superar, al final ya nos podemos hacer una idea de todo lo valioso que conlleva haber hecho este corto, pero Sí. ya a ti, ¿qué te gustaría mencionar? Que quizá no se haya mencionado, que quizá el público debería saber de cuál es el elixir de tu película. Tratando de
recolectar todo el viaje y viendo lo que verdad o reto significa para mí, siento que eh, como la gran satisfacción o el gran trofeo de esto es el hecho de que, pues, de que lo hice y que, a ver, la pienso. Es como que encontré la forma perfecta para, de cierto modo, ser yo, que es lo que te decía desde un principio, como siento que no puedo ser yo o que es una persona que está en el camino, que está en el proceso, y siento que a través del cine puedo hablar como yo quisiera hablar o puedo verme como quisiera verme o puedo expresarme. Entonces es hacerlo, o sea, o sea, yo sé que hay muchas carreras de las que dicen eso, o sea, como que no, si yo soy actriz, entonces puedo vivir 1000 vidas y seguir siendo yo, o si soy, etcétera. Pero pues yo lo encontré en el cine, o sea, encontré esa forma de tener un alter ego o de tener otras formas de contar o de poner con otras variables la vida misma. Entonces es el hecho de verlo en una pantalla, de ver que lo hice y de que algo que estaba en papel, en dibujos, en marañas de pensamientos, y ya está hecho y están dando. Y las ganas de querer pues hacer más, de tener como miles, pues no miles, pero muchas historias por contar. O sea, eso es nada, es como el aliciente, pues sí, que uno no puede esperar a hacer una obra maestra, sino hacerlo, o sea, hacerlo y que de pronto la primera película, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta sean malas y de repente a la sexta, a la séptima tú le pegues, o tal vez hay gente que a la primera lo hace, o hay gente que toda su vida lo hace y después cuando ya murió es que se dan cuenta y hacen la retrospectiva. Retrospectivamente. Entonces, no sé, o sea, pase lo que pase, estoy haciendo lo que quería hacer y eso es lo más satisfactorio. Bueno, espero hayan disfrutado este podcast. Me parece que es muy valioso la forma en la que se hizo, la forma en la que se hizo Verdad o Reto, sobre todo por el valor que significa el volver a empezar algo, Ujú. porque siento que a veces uno siente que tiene que hacerlo bien a la primera Un matrimonio. y como ellos, si algún día se van ¿Sí? a divorciar, Algún día les van a romper el corazón. algún día, spoiler de vida, les van a romper el corazón. Sí, siento que volver a empezar es muy difícil y que tú lo hayas hecho es muy valiente de tu parte, entonces como que te quiero felicitar por eso. Gracias. Sobre todo por uno también sentir que tiene que hacerlo bien a la primera y al final eso es una mentira, porque pues como que a la primera, lo que tú decías, todo hijo recién nacido es feo, Sí. pero también toda carrera recién nacido, todo intento recién nacido es feo, o sea, uno de los primeros intentos de Sí, algo generalmente no salen bien y pero uno debería estar bien con eso. sí, igual hay que pasar por eso para pulir cualquier cosa. Sí, yo quiero hacer un ejercicio en este momento un ejercicio de, ¿cómo llamarlo? Como un ejercicio de proyección a futuro y Mm, quisiera que este podcast sirviera como máquina del tiempo tuya para sí. que le dijeras a tu Liz Ratio del futuro lo que quieras decirle en este momento que te va a escuchar dentro de 5 años. Allá, a la Ah, cámara. sí, sí, espera. ¿Qué le diría a mi yo de ahora a la de 5 años? Dentro de 5 años. Sí, sí, sí. Sabiendo que esa persona puede haber hecho ya su segunda película, su primera película, esté a punto, esté en un Mm, momento, tú más que nadie te conoces. nada, yo le quisiera decir
Le diría, yo sabía que lo iba a lograr. ¿No? Eso. Pero dile más. Ella está, bueno, ¿y qué? Liz, dime más, estoy en este momento. No, le diría Porque sabías que lo ibas a lograr. que desde pequeña he elegido el camino difícil. O sea, siempre he elegido el camino largo, el camino difícil o el camino que no es el atajo, pero que siga persistiendo porque lo va a lograr. O sea, es eso. Y pues yo no, o sea, o ella, no sé, no ve el éxito como en términos de, obviamente uno lo piensa, o sea, como de fama, de dinero, sino es de, ay, suena, no sé, de vivir de esto, o sea, de vivir de esto, no solamente económicamente, sino de levantarse y motivarse a seguir haciéndolo. O sea, yo quiero hacer muchas cosas, quiero seguir escribiendo, quiero hacer largometrajes y quiero pues, seguir encontrándome en el mundo a través de lo que hago. Entonces, nada, se resume al punto Sí. inicial de yo sabía que lo iba a hacer. Sí. Y ya. Bueno, Liz, tú sabías que lo ibas a lograr. Sí. Te lo dice Bueno. tú, Liz, joven, y lo estás escuchando en el 2035. Bueno, ahí también seguiré siendo joven. Ay, todavía Sí. sigue siendo joven, pero ya es una cineasta de kilo. Bueno, ojalá. Entonces, nada, ahora sí volvemos al presente de nuevo. Para las personas que quieran conocer este corto, para las personas que lo quieran ver, va a estar en la selección oficial de ficción del Festival de Cine Comunitario de Suba, que estaremos publicando pronto dentro del marco del festival en las redes sociales de Fescom_Suba, donde van a encontrar la programación en los próximos días. También vamos a seguir compartiendo a futuro con los realizadores del festival, haciéndole este tipo de entrevistas que al final me gusta que a pesar de que se mantengan dentro de la estructura del viaje libre, se pueda mantener una conversación amena. Sí. Y que pues que de todas maneras es por lo que este festival para mí me parece que es más valioso, y es poderle dar una voz a los realizadores que no necesita, o sea, que están en un proceso inicial de su carrera y que necesitan encontrar como ese espacio para poder contar lo que quizá en algún otro espacio pues no lo tengan de pronto esa oportunidad, o que puedan o que tengan algo que decir y que necesiten ser escuchados también, que es lo que me parece mejor. Entonces espero que si llegaron hasta acá les haya gustado mucho la historia de Liz, les va a gustar también su corto, y nos vemos en un próximo capítulo del podcast El Viaje del Héroe. Hasta luego, gracias Liz. Bueno, a ti. Y gracias a la habitación propia que nos prestó el espacio y que hizo un café delicioso para esta charla tan amena. Listo. ¡Bravo! Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Suba. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.